otro miércoles para pensar aquí en Civilitas TV. No está Fernanda, pero sí estamos con Carmen aguantando la parada. ¿Qué vamos a abordar hoy? Bueno, un tema que a Carmen, a mí, a todos los miembros de Civilitas nos duele realmente. Lo hemos tratado infinidad de veces a lo largo de todos estos años, que es ¿por qué seguimos tolerando a la gente del interior que ese federalismo que proclamó nuestra Constitución Nacional, ese federalismo que es tan buen sistema de gobierno para un país como la Argentina, no se respeta? Y no se respeta, y no se respeta, y parece que esto, bueno, llegó para quedarse y medio como que estamos resignados a que finalmente el poder se concentre en Buenos Aires, allí pagan menos tarifa de bondi que acá, y bueno, es así la vida, y allá le tenemos que pagar algunas cosas que acá no se pagan, y una y mil diferencias que es notable. Por ejemplo, Carmen, como senadora, en estos 2 años que ha llevado adelante, cada vez que cae un proyecto en sus manos, Carmen nos cuenta, siempre mira y hay subejecución hacia Córdoba o hacia el interior, o sea, es una de nunca acabar, digamos. Totalmente. Tengo una lupa así para ver los proyectos y ponemos el foco a ver cuán federal son. Pero es una distorsión muy en la base, porque ellos piensan que la nación nos tiene que dar. Y no termina de comprenderse que la nación existe en tanto y en cuanto las provincias la han generado. Es una diferencia conceptual, gruesa, pero que tenemos que mirar pelo por pelo cómo se está dando. Por ejemplo, usted que le importa tanto cómo se distribuyen los subsidios de energía, los subsidios del transporte, realmente tienen una inequidad manifiesta. Y arriba de lo que hay, que ya es muy inequitativo, tenemos 2 o 3 leyes que quieren profundizar más esa inequidad. Claro. Porque el concepto es que, sobre todo la región centro, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, tal vez Mendoza, son provincias ricas. Entonces, todo lo demás, quieren saquearlas. Claro, hay un parámetro típico, digamos. Córdoba siempre, por ejemplo, para dar un caso, es siempre el 10%, entre el 8 y el 10% en todo. Cuando Carmen determina en alguna ley que nos están dando el 3%, el 4%, ahí nos están subejecutando y pasa, y pasa, y pasa. Cuando Carmen defiende mucho, por eso siempre lo decimos con orgullo, che, toda la plata que vaya vía coparticipación, que no haya esos ranchos apartes que son plata que manejan desde el nivel nacional, ni en el ingreso ni en el egreso, es porque finalmente si no, en esa salida por fuera de la coparticipación, seguro que salimos mal parados, digamos. Un ejemplo fue lo del año pasado, que se prorrogaron por 50 años las asignaciones específicas para la cultura, que es, por ejemplo, alguien va a un cine o va a un teatro o a un recital y el 10% se lo queda a la nación para hacer algunas actividades de cultura. Pero cuando vemos cómo lo gasta, eso que gasta, el 90 y pico % se gasta en Buenos Aires. Bueno, aquí la cuestión es, porque algunos de ustedes podrán decir, bueno, al final Carmen y Sebastián están de acuerdo con el cordobesismo, con este arenga de los pituquitos de Recoleta. No, muy lejos de eso. Justamente lo que estamos llamando a la reflexión hoy, y por eso vamos a invitar a un especialista como es Pablo Riveri, y también vamos a estar con Gabriel Rademacher, es, che, más allá de la arena política, del barro, digamos, como cordobeses, ya sin importar si somos de un partido o de otro, sino como cordobeses, ¿qué podemos hacer para volver a levantar esta bandera y que no nos duerman, digamos? O sea, ¿cómo podemos volver a luchar para que, en definitiva, este país, vivir en Córdoba, vivir en Jujuy o vivir en Buenos Aires, al menos en ciertos derechos básicos, sea equiparable para todos? Y de eso se va a tratar este programa. Si le parece, Carmen, ya mismo arrancamos y tenemos un primer video. Agradecemos a la gente de Libertad y Progreso que siempre hacen videos buenísimos, así que se los robamos a todos. En este caso, una breve explicación básica de qué estamos hablando cuando hablamos de reclamos federales y luego una primera mesa con el doctor Pablo Riveri. A diferencia de lo que se piensa, la coparticipación federal promueve el gasto excesivo de los gobernadores y el clientelismo empobrecedor de las provincias menos favorecidas. La Argentina nace como una confederación donde cada gobernador gastaba de lo que recaudaba. Los contribuyentes vigilaban a sus autoridades desde cerca y reclamaban cuando los impuestos eran muchos o muy altos. Habitantes y empresas huían de las provincias que se abusaban a otras donde pagaban menos impuestos. En 1934 la Nación sanciona el impuesto a los réditos y les quita esa potestad a los gobernadores.
Esto les quitó poder y ante la protesta la Corte Suprema impuso al gobierno nacional la devolución de un 17% de lo recaudado. Así nació la coparticipación, que a medida que se sumaban otros impuestos, buscó ayudar a las provincias más pobres. En realidad, hoy 2/3 de las provincias reciben de la coparticipación más del 70% de lo que gastan. Así que muchos gobernadores tienen el beneficio de gastar sin el problema de recaudar. Hacen el clientelismo político para ganar votos, en vez de generar desarrollo y empleo productivo. La coparticipación no las ayudó a salir de la pobreza, sino que las hundió más en la miseria asistencialista. La nación y cada provincia debe recaudar y determinar sus impuestos para que ciudadanos controlen y exijan en qué y cómo se gasta. Para ayudarlas, debe gestarse un nuevo mecanismo más eficiente para incentivar el progreso de las provincias más pobres. Bueno, comienza a calentarnos la sangre porque sabemos que no importa si estás mucho en política o poco, pero el reclamo federal nos corre por las venas de los cordobeses desde siempre, de la historia. Pablo, ¿cómo estás? Gracias por haber venido. Querido Sebastián, Carmen, es un gusto compartir esta mesa con ustedes. Bueno, es un honor para nosotros. Sos un especialista, un hombre que ha estudiado las leyes, pero no mirando hacia atrás, sino mirando hacia adelante. ¿Qué herramientas podés aconsejarnos a los cordobeses que tendríamos que volver a poner sobre la mesa para pelear con renovado énfasis este tema del federalismo? Yo creo que esa es una pregunta adecuada porque hay un instrumento fundamental que es una de las cuentas pendientes que tiene la dirigencia política respecto al proyecto de reforma de 1994, que yo personalmente soy crítico en varios aspectos, pero si hay un punto en que ha sido muy favorable el diseño constitucional, tiene que ver precisamente en materia de federalismo fiscal. Es decir, la palabra autonomía, que es lo que nosotros reivindicamos cuando hablamos de las provincias, incluso de los municipios respecto a las provincias, implica que yo pueda, digamos, dictar mis propias leyes, autogobernarme, pero sin recursos, sin dinero, así como en la vida privada, eso es imposible. En consecuencia, una pieza fundamental en lo que sería el reparto de competencias en materia fiscal es la que se refiere a los impuestos que son coparticipables, que tenemos una mora constitucional de prácticamente 3 décadas, conforme el artículo 75, es decir, atribuciones del Congreso, en su inciso segundo, manda el constituyente que debe haber una ley convenio, esto quiere decir alma de contrato, cuerpo de ley, con características muy especiales que permitiría que cierta asignación de recursos impositivos, que son muy importantes y que comparten tanto la jurisdicción federal como las provincias, pudieran tener un mecanismo de colección y de reparto que reivindiquen ciertas características que establece ese artículo y que permitiría, por ejemplo, que haya presupuestos plurianuales para inversiones muy importantes, algo que recién señalaba la senadora, respecto, por ejemplo, a la responsabilidad fiscal de aquellas jurisdicciones, sabemos que son ampliamente deficitarias, provincias más pobres, que no tienen un sistema recaudatorio y que generalmente depende de lo que le manda el gobierno federal y que evidentemente, con esto termino, permitiría, de acuerdo a esas condiciones, repartos automáticos, restringir la discrecionalidad del gobierno central y permitiría también, digamos, condiciones que serían de legitimidad en la utilización de recursos que, insisto, no es que sean de las provincias, no son de las provincias, no ni tampoco son de ambas jurisdicciones, como si fueran los bienes gananciales en un matrimonio. ¿Sí? Ahora allí, Pablo, lo que se pregunta la gente que nos está viendo, que en general sabe este tema, aunque no sabe tanto, por supuesto, como un profesor como vos, pero dicen, si los argentinos no estamos ni siquiera pudiendo cambiar la forma en que votamos, seguimos con las papeletas, ¿cómo hacer? Porque la coparticipación supuestamente obliga a que las 24 jurisdicciones se pongan de acuerdo y lo voten por unanimidad, que parece como si fuera, eso nunca va a pasar, digamos. Bueno, esa es una
es una excelente observación y que eventualmente habría que repensar. Es posible que esa regla de unanimidad, porque al ser una ley convenio, acá tendrían que los gobernadores, acá como recién se citaba el cordobesismo, tendrían que hace tiempo llevar adelante una ofensiva política. Existe el Consejo Federal de Inversión. En Estados Unidos, por ejemplo, existe la Conferencia de Gobernadores, donde esos intereses federales podrían articularse para luego, en el plano del Senado, que es Cámara de Origen excepcionalmente para este tipo de normas, llevar adelante el proceso de sanción de esta ley, que es una ley convenio. Obviamente, hay una observación tuya que creo que vale la pena remarcar, que en momentos de vacas flacas, en momentos, digamos, de estrechez económica, es muy difícil llegar a ese acuerdo, porque esto es como... ¿Quién cede? Claro, recién le escuchaba también a Carmen, que advertía, por ejemplo, provincias muy importantes, como la provincia de Buenos Aires, pone mucho y saca poco. Córdoba saca más o menos lo que pone. Recién yo comparto los números que estabas ofreciendo a la audiencia. Pero creo que en los momentos cuando se habló de década ganada, ¿sí?, yo creo que ahí se pudo haber planteado un proceso serio de negociación que tiene que establecer pautas que son de reparto, que tiene que ver con la automaticidad, que tiene que ver también con algo muy importante, y yo creo que es uno de los problemas también a tener en cuenta en la próxima elección, que es vital para el federalismo, que son las condiciones de equidad y solidaridad, que están vinculadas también con el artículo 75, inciso 19. Esto es, nosotros no podemos tener argentinos de primera y de segunda. Ahí entonces nos queda claro que como cordobeses, digamos, tenemos que presionar 3, 4 veces más por la coparticipación. No quiero dejar irte sin preguntarte otra cuestión que nos ha dolido mucho en estos días a los cordobeses, que es, porque acá teníamos como un microclima respecto a la última elección y resulta que allí la mitad que votó en Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires, definió la elección y puede que vuelva a suceder. Y ahí, el federalismo en político. Claro, volvemos al 94 y decimos, al haber sacado el colegio, que yo inclusive en aquella época lo milité, yo decía, qué bueno que se vaya esa rémora histórica, pero ahora decimos, no nos arrepentimos, finalmente no la jodimos, como diciendo de alguna manera, ese 94 cuando le dimos todo el poder al votante que está concentrado allí en Buenos Aires. Yo personalmente creo que ha sido un avance. Un avance. Pero nada es... Es decir, evidentemente esto tiene un costado, un claroscuro. El peso político de esta megalópolis, y el primero y el segundo cinturón, que es el AMBA, ¿no es cierto?, de la Cava y lo que sería el Gran Buenos Aires, bueno, evidentemente tiene un peso político que es un gran obstáculo para que las condiciones de descentralización del poder real, del poder también de los llamados soft powers, porque evidentemente una agrupación, una parcialidad política, como sucede, que tiene cierta capacidad en el bolsillo, que tiene cierta militancia, que tiene ciertos cacicazgos, ha demostrado en el tiempo que es muy difícil desarticular esas estructuras y obviamente ese peso es complicado. Pero no nos olvidemos que acá hay un principio democrático fundamental y que nadie es dueño de los votos. Yo creo que en la medida que hubiera ofertas que fueran más atractivas, yo creo que el gobernador Kicillof tuvo un llamado de atención en las PASO, y creo que si hubiera habido tal vez mayor unidad, mejores propuestas y diría yo mayor militancia, no digo que era fácil ganarle a Kicillof, pero eso era posible, ¿sí? Bueno, Pablo, te agradecemos que nos vengas a visitar. Yo puedo hacer un comentario de madre. Sí. Cuando nosotros tenemos que repartir una torta y no alcanza, hacemos dos. Sí. Yo creo que la coparticipación es un pedacito del presupuesto que maneja el gobierno federal. Es hora de que la torta sean dos o más grandes. ¿Puedo decir algo? Sí. Es decir, eso es clave. Es decir, pero ¿cuál es la diferencia de tener ley, Carmen? Tener ley significa que el funcionario de turno, porque esto ha sido enmendado con pactos fiscales, donde quien tiene la sartén por el mango, quien reparte los ATNs,
quien puede administrar el flujo de recursos, sabemos Es el muchas Ejecutivo. es exactamente, y es el oficialismo. Entonces, el día que haya ley, podemos tener no solamente incentivos para que las provincias sean también mucho más eficaces y eficientes en la utilización de recursos y que no los malgasten cuando esos sobran, sino que también me parece que es una manera para que haya previsibilidad en esos presupuestos plurianuales. Pero comparto lo que acaba de decir. Gracias. Si les parece, esta discusión, este embate que estamos haciendo desde este programa, ¿es una cuestión teórica? No. Ya lo sabemos todos. Por ejemplo, en el bolsillo de todos los cordobeses resulta que nosotros pagamos una tarifa de bondi y en Buenos Aires pagan exactamente la mitad. Eso es como una afrenta, así es ostensible a los ojos. Entonces, nos parecía bueno traer este material que le agradecemos a un canal colega que lo ha producido, y luego vamos a ir a una de las variantes de las distorsiones del federalismo, que es la plata que le succionan al campo cordobés, y por eso lo vamos a tener a Gabriel de Redemaker. A ver este video. Una atrocidad, no piensan en nosotros, en la gente trabajadora, no piensan en ningún momento, ningún político, 4 colectivos por día y trabajo en la calle. Que tiene unos 800 pesos por día. Más o menos. Es una vergüenza lo que hacen con nosotros. Yo estoy vendiendo con la venta 3.500, 4.500 pesos por día, que alcanza para la comida. Si un kilo de carne está a 3.000 pesos. La verdad que todo aumenta. ¿Usa a diario el transporte público? Últimamente sí, y la verdad que no me alcanza la plata para cubrir el gasto de colectivo que hago por mes, porque la llevo mucho a mi hija al hospital, así que lo uso por lo menos 4 o 5 veces el colectivo por semana. Ya sabía que anoche escuché por los medios de comunicación que iban a aumentar y bueno, me parece una locura que Córdoba tiene que ser siempre el que pague los platos rotos. Ya la gente no da más con el bolsillo y este aumento toca mucho el bolsillo de las personas que trabajan. A Cecilia, nuestra compañera en Constitución. Bueno, está clarísimo, y lo mismo nos pasa con el aeropuerto. Una decisión de Buenos Aires nos sacó la mitad de los vuelos, y lo mismo nos pasa con la ruta San Francisco, que entre pito y flauta ahí está varada, y lo mismo nos pasa con el tren. O sea, finalmente me parece que los cordobeses, esto más allá de cualquier asignatura de tal partido, tendríamos que volver a levantar nuestra voz federal, porque, perdón que sea tan guarango, pero nos están cagando, para decirlo de alguna manera. Bueno, yo digo, la gente no hace falta que le diga que no tiene transporte porque lo sabe. Tenemos menos ómnibus, lo tenemos más caro, tantos recurren a su auto, a comprarse un autito. Bueno, ahora no tenemos nafta. Realmente el gobierno acá no pierde las oportunidades de quitarnos oportunidades a todos los argentinos. Porque además se olvidaron del barco, porque están echándole la culpa a no sé quién, y la verdad es que no hicieron las compras suficientes. Pero bueno, vamos, si les parece, con también una entrevista muy interesante, una persona amiga de Civilitas como es Gabriel de Redemaker, vicepresidente de CRA. Allí ya lo tenemos en la pantalla. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias por este contacto. Parte del reclamo, y casi yo te diría fundamental, es un poco ese sentimiento que tenemos los cordobeses, aún sin tener campos, de que al campo de Córdoba los están esquilmando y se están llevando la plata y no está quedando acá. Contanos en qué estado de situación está en este momento esa lucha federal, digamos. Mira, esta es una realidad que nos pega realmente en la línea de flotación de la producción agropecuaria, no solo de Córdoba, sino de todo el interior productivo, de todo el interior de la Argentina, y que realmente va muy a contrapelo de lo que debiera ser el federalismo. La existencia de los derechos de exportación, ese impuesto tan injusto que castiga a todas las producciones agropecuarias, realmente es un peso sobre nuestras espaldas imposible de sobrellevar y que no existe prácticamente en ningún otro país del mundo. Sin embargo, es una de las bases en las que se financia el gobierno nacional, y lo más preocupante de todos, han habido muy pocos candidatos que se han pronunciado clara, explícitamente respecto a cómo van a eliminar los derechos de exportación de manera inmediata. Todos siguen apostando a la continuidad de esta fuente de financiamiento tan simple de recaudar y por ello tan difícil de eliminar. Cuando uno hace la comparación quizá muy burda
respecto a lo que ocurre en países vecinos, allí toma conciencia de lo que significa como limitante esta imposición que genera una caja incalculable que chupa los recursos del interior productivo hacia el gobierno nacional, hacia la capital federal, hacia todo ese cinturón del conurbano que se resulta beneficiado, todo esto a costilla de la producción del interior del país. Gabriel, allí, aunque otras veces te hemos aprovechado para ir en profundidad hacia cuestiones más técnicas, aquí ahora te llevamos hacia el otro lado y te pongo frente a un joven universitario que dice, y bueno, pero en este momento si los del campo tienen plata y estamos necesitando, bueno, sacarle un poco no está mal. O sea, ¿vos cómo le explicás a un joven tal vez inexperto y tal vez un poco irresponsable de que en realidad se está produciendo una injusticia que también lo afecta a él, digamos? Mira, vos sabés que hemos estado la semana pasada desde Cartés en una gira gremial por Brasil, justamente estudiando e informándonos un poco de cómo es la relación entre la producción agropecuaria, los productores. Allá hay 5 millones de productores agropecuarios y el gobierno nacional. Cuando uno trata de explicar la realidad esta que vivimos de los derechos de exportación, realmente no lo entienden. Pero tan importante es la limitante que significa esta imposición, que Brasil hace 40 años era un importador neto de alimentos. Era un importador, incluso, por supuesto, de alimentos de origen argentino. Hoy es uno de los principales exportadores a nivel mundial y va a ser el principal en los próximos años. Y esto viene de la mano de una política netamente definida de apoyo a la producción agropecuaria, no de limitación, apoyo. Y yo los escuchaba recién cuando hablaban de la importancia del conurbano bonaerense para definir claramente elecciones presidenciales. Bueno, en Brasil está ocurriendo lo contrario de lo que ocurre en nuestro país. A partir de este buen estado de la producción agropecuaria y del crecimiento sostenido de la producción agropecuaria, está ocurriendo una migración a la inversa. La gente de la ciudad busca irse hacia el interior de Brasil en búsqueda de mejores condiciones de seguridad, de relación con la naturaleza, de crecimiento económico. Entonces ellos están viviendo un proceso absolutamente virtuoso que viene de la mano precisamente del crecimiento de la producción agropecuaria. Y Gabriel, me gustaría, porque te lo he oído y porque lo sostengo y lo pienso, que la gente no crea que estamos propiciando que el campo no pague impuestos. Nosotros lo que decimos es, no le robes como ingresos brutos antes de saber si gane o pierde, y el que gana, que pague impuestos, que pague ganancias, porque entre otras cosas ese impuesto luego será coparticipado al 100%. Claro, lo que pasa es que la injusticia que tiene precisamente los derechos de exportación es que no es un impuesto que se calcule sobre la renta, sino sobre la producción. Y lo que hemos vivido, lo que hemos padecido, por ejemplo, este último año, donde la producción ha sido muy baja y ha generado pérdidas generalizadas en toda la producción agropecuaria, aún así el Estado ha dado ese zarpazo sobre los escasos recursos productivos que han alcanzado como consecuencia de la falta de lluvias generalizadas en todo el país, y el único beneficiado ha sido el Estado. Ahora, si uno pudiera ver que ese sacrificio fiscal que hace todo el interior productivo tiene un correlato después en índices sociales, en los índices económicos, en el crecimiento del país, bueno, uno podría asimilar y decir, está bien, sigo poniendo el hombro, aunque sea de manera injusta. Pero sin embargo, cuando uno analiza, por ejemplo, lo que ha ocurrido con la desocupación, lo que ha ocurrido con los índices de pobreza a lo largo de los 22 años que hace que tenemos derechos de exportación de manera ininterrumpida, bueno, claramente uno llega a la conclusión de que no ha sido el camino adecuado. Por el contrario, no solo no hemos crecido, sino que lo único que ha crecido es el índice de pobreza, el índice de desocupación. Entonces, estamos en el camino equivocado. Gabriel, la última pregunta, porque se nos va el tiempo. No puedo dejar de aprovecharte como un dirigente, un referente para el tema político. Ha sucedido lo que ha sucedido en la última elección y estamos yendo al balotaje. Nosotros aquí ya hemos hecho nuestro análisis, nuestro mea culpa, porque vos sabés que hemos estado muy jugados con Patricia, pero en tu caso, tu mirada hacia adelante, ¿qué se cuenta en el sector y qué mirada están teniendo? ¿Están con preocupación, con esperanza, con alerta, con expectativa? ¿Cuál es el sentimiento que reina? Mira, todo lo que has descrito, realmente hay mucha esperanza, pues bueno, hay una oportunidad de cambio.
pero también mucha desazón por el resultado del domingo, mucha sorpresa. La verdad que creíamos ya terminada esta etapa nefasta para el país, y bueno, la esperanza de poder realmente revertir este resultado, y más allá de que, te digo la verdad, ninguno de los dos candidatos seduce, lo que realmente pretende el campo es poder terminar de una buena vez con este gobierno kirchnerista. Lo digo así con todas las letras. Sí, sí. Estamos totalmente decididos a ponerle fin a esta etapa, yo creo que negra de la realidad de nuestro país. Esperemos que realmente, más allá de lo bueno o malo que pueda hacer el candidato alternativo, creemos que debe ser una etapa terminada. Excelente, Gabriel. Gracias por esta participación. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Bueno, muy bien. La primera conclusión, arrojo la primera piedra y después con Carmen, para no caer en lugares comunes, porque ya hemos recorrido el tema del federalismo, pero sí digo que tenemos que recuperar, los federales, en este caso los cordobeses, tenemos que recuperar una capa que no sea de lucha individual o sectorial. O sea, uno como individuo, que me cobre menos impuestos, sectorialmente pide menos retenciones. Pero hemos perdido, porque tal vez la han utilizado tanto, la han manipulado tanto los políticos, que medio que estamos... Pero el efecto Córdoba, todos como pertenecientes a una misma provincia reclamando, es también un acto de cambio, de revolución, de rebeldía, y nosotros casi tenemos la responsabilidad, diría, en el país. O sea, Córdoba tiene una especie de responsabilidad especial. Tal vez no lo pueda reclamar tanto Catamarca, no digo para hacerle bullying a los catamarqueños, sino que digo, Córdoba históricamente tiene esa representación, y hace tiempo que estamos como medio quedados. O sea, nos hacemos los machos, pero al final no le estamos reclamando. Simplemente nos gusta el tema de ser una isla, pero nosotros no necesitamos ser una isla, necesitamos poner un puente, tocar la puerta y decirle, devuélvanos la guita que nos corresponde porque somos un país federal. Esto yo creo que hasta sea en los colegios, en las instituciones, en la iglesia, o sea, no hierve como hervía tanto el espíritu federal que teníamos los cordobeses en otra época. ¿Carmen? Y yo quiero representar ese federalismo ahí en lo nacional porque es mi deber. Claramente. Tengo que representar la provincia. Y como un mecanismo estoy propiciando diálogos sobre el federalismo. Quisiera tener uno por mes. Estamos por hacer el tercero. Ahora el 7 de noviembre. El 7 de noviembre. Pero no vamos a parar, hay que seguir hablando, propiciando, incluyendo. Tienen miradas de distintos ámbitos, obviamente lo institucional, lo fiscal, lo de parte de las provincias, de parte de la nación. Nosotros tenemos que lograr sentar a toda la mesa completa y darle 100 veces al debate hasta lograr encontrar alguna punta para solucionarlo. Bueno, lo bueno, y lo cuento yo porque ella es muy humilde, pero lo bueno es que Carmen ya con estos 2 años de Senado, ya en todos los lugares donde va dice, ahí viene la loca esa de Córdoba que viene a defender Córdoba. Eso es bueno, porque yo diría que a diferencia de Schiaretti, que le generó un montón de memes, defender como defendía medio alocadamente Córdoba, en el caso de Carmen va y dice, pero en esta ley nos están afectando la cooperación. En esta ley, o sea, me parece que está haciendo un efecto de guardiana que la verdad que vale la pena, Carmen. Bueno, muy bien, si les parece, seguimos adelante. Les queremos contar de que va a haber un nuevo Pensador, la revista digital de Civilitas, va a estar en los próximos días ya en nuestra web, va a resumir todo lo que trabajamos sobre discapacidad. La agenda de discapacidad. Exactamente, con las invitaciones, con las charlas, las conferencias que hicimos en Buenos Aires, así que ya va a estar en civilitas.com.ar. ¿Nos vemos el miércoles que viene? Nos vemos, y este tema también en el futuro lo vamos a seguir hablando. Claramente. Adiós. Hasta luego.